Turismo con Voz de Mujer es un podcast creado para visibilizar y amplificar el papel de la mujer en la industria turística. Historias que inspiran, mujeres que transforman el turismo. Marta Lorenzini y Catherine Vado conversan con mujeres referentes del sector, quienes comparten su impacto en el emprendimiento, los viajes, la tecnología, la sostenibilidad y más. Cada semana tendrás un nuevo episodio lleno de inspiración, datos claves y experiencias que conectan con el turismo. Bienvenidas a un recorrido de historias auténticas, voces valientes y caminos compartidos. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Turismo con Voz de Mujer, un espacio donde compartimos las voces, las historias y el liderazgo de mujeres que están transformando el mundo del turismo. Soy Marta Lorenzini y junto con mi colega Catherine Vado, en cada episodio conversamos con mujeres que inspiran, que abren caminos y construyen un turismo más sostenible, inclusivo y humano. En este episodio conversaremos sobre los desafíos del turismo costarricense, la importancia de la sostenibilidad, el rol de la mujer en los espacios de decisión y su visión sobre el futuro de nuestro sector. Hoy tengo el enorme gusto de recibir, tenemos el enorme gusto de recibir una invitada referente en Costa Rica y en la región. Nos acompaña Shirley Calvo Jiménez, actual directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Turismo Canatur. Shirley es una mujer con una trayectoria sólida en la gestión pública y privada, apasionada por el desarrollo del turismo sostenible y defensora del rol protagónico de las comunidades y del liderazgo femenino en este sector. Los invitamos a quedarse porque la conversación que sigue está llena de aprendizajes e inspiración. Muy bienvenida, Shirley, a este espacio. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Catherine y Marta, por la oportunidad de conocer este espacio, que lo celebro porque pues, nos da la oportunidad a muchas mujeres de poder tener una voz y la sumatoria de muchas voces pues hacen que las cosas cambien y las sociedades mejoren. Y en esta oportunidad, ustedes que me dan el privilegio de acompañarlas, estoy muy agradecida. Sí, muchas gracias por aceptar la invitación, Shirley. Este espacio nace con Catherine, hace un par de meses lo conversamos, que es darle voz a las mujeres, porque finalmente siempre hemos dicho que la industria turística es una industria de mujeres y que muchas mujeres hacemos cosas, grandes cosas para que vayan pasando cambios y que el turismo realmente impacte a los destinos, a los lugares donde trabajamos, pero que esas voces muchas veces son invisibles. Este es un espacio para dar esa visibilidad y hacerlo mucho más pública. Así que le damos la bienvenida y entrando en materia, doña Shirley, usted de profesión es licenciada en Administración de Empresa y cuenta con una maestría en Dirección Empresarial. Cuéntenos de cómo del mundo empresarial crea su camino para llegar al turismo. ¿Fue una elección planificada o fue una vocación por ahí de suerte, de alguna cosa que se abrieron oportunidades que fue descubriendo, digamos, con el tiempo para llegar a la industria turística? Bueno, creo que es como una combinación de factores. Lo cierto es que yo provengo de una región de Costa Rica muy rural, que es en las faldas del volcán Poás, que es uno de los parques nacionales más visitados de nuestro país. Ahí crecí, ahí se encuentra mi familia todavía y es una zona, además de ahora con vocación turística, una región eh, prácticamente agrícola y ganadera, que todavía no se desarrollaba en el turismo. Sabíamos que teníamos el volcán ahí porque pasaba con mucha actividad, pero de repente no tenía la valoración turística que tiene ahora. Yo tuve la oportunidad de estudiar en educación pública toda la secundaria y cuando decidí iniciar mis estudios universitarios, no me decidía y quería estudiar dos carreras y las quería estudiar al mismo tiempo. Quería estudiar relaciones internacionales y quería estudiar administración de empresas. Y mi papá me dijo, bueno, que no podía costearme ambas carreras, que tenía que escoger una. Pero yo no quería escoger una, entonces me puse a trabajar y entonces mi papá me pagaba una universidad y yo me pagaba la otra y empecé a trabajar y a estudiar dos carreras simultáneamente. Creo que no tengo que explicarles que eso se vuelve un poco pesado y un poco inmanejable, sobre todo cuando tenía que recorrer tres provincias todos los días para ir a trabajar a una, a estudiar a otra y ir a dormir a otra.
Entonces, bueno, no logré terminar la carrera de Relaciones Internacionales y encontré en la Administración de Empresas esa llave que yo sabía que en el ámbito que me quisiera desarrollar iba a tener competencias para poder pues generar al menos una base profesional que me permitiera desarrollar la carrera. Pero mientras eso sucedía, entré al sector público por una oportunidad laboral, entré al Congreso de la República, en la Asamblea Legislativa, ese fue mi primer trabajo ya formal, después de mi mayoría de edad, y ahí estuve casi 15 años en diferentes instituciones, y el paso al sector privado, que el trabajo que en este momento yo desempeño desde la Cámara Nacional de Turismo es mi primera y única experiencia en el sector privado ya por 7 años. Y llegué precisamente porque en un momento determinado tenía que tomar una decisión si continuaba en el Congreso o no. Y pues ahí apareció la oportunidad de este concurso o este proceso de reclutamiento que tenía la Cámara Nacional de Turismo abierto y decidí participar. Claramente no sabía mucho o prácticamente nada de turismo, pero sí sentía una vocación. De nuevo, porque vengo de una región que aprendí a amar su naturaleza, su entorno, aprendí a protegerlo porque eso está muy arraigado, sobre todo en las zonas rurales, de proteger el patrimonio natural y además con un atractivo turístico de frente a mi casa que lo vi evolucionar, ¿verdad? Desde que nadie iba al volcán al punto de convertirse en el parque nacional más visitado. Entonces creo que hubo un poco de suerte, de circunstancias, de vocación y bueno, y que además me sometí a un proceso de reclutamiento en el que resulté seleccionada para ser la directora ejecutiva de Canatur. Qué interesante, Shirley, porque antes de asumir precisamente lo que nos cuentas, esa dirección ejecutiva de Canatur, lideró diversos roles en el sector público. Entonces, ¿cómo cree que esta experiencia fue modelando su actual visión del turismo? Porque básicamente estás en los dos mundos. Trabajaste muchos, muchos años en el sector público y ahora estás en el sector privado. Bueno, yo creo que es incalculable el valor de la experiencia que tuve durante esos 15, 16 años en el sector público, porque me enseñó a entender cuáles son las capacidades, las funciones, todo el marco legal y regulatorio de las instituciones públicas, y a la hora, al estar en el sector privado, entender hasta dónde en esas colaboraciones público-privadas que en el sector turístico son muy, muy sólidas, hasta dónde existe la competencia y las capacidades de cada uno. Quien no tiene experiencia o conocimiento del sector público, probablemente desde el sector privado cae en la tentación de malinterpretar muchas cosas, ¿verdad? Que los funcionarios públicos, llámense ministros, funcionarios, diputados, el presidente de la República, los jueces, los magistrados, todo el aparato estatal se cae en la tentación de creer que las cosas no se hacen porque no se quiere, cuando en realidad, teniendo conocimiento de los marcos regulatorios, se entiende en dónde se enmarcan esas capacidades. Entonces yo creo que ha sido una combinación no solo importante, sino correcta en el orden en el que sucedió. Tener primero la experiencia en el sector público para luego aplicarlo en el sector privado. A la inversa, no quiere decir que no pueda suceder. Una persona que haya pasado toda su vida en el sector privado y que luego pase al público, porque también da una contextualización muy importante y es absolutamente viable y aplicable. Pero creo que en el orden en el que me sucedió a mí, me ha permitido aportarle a la Cámara mucho contexto, ¿verdad? De las cosas que se pueden hacer, de las que no se pueden hacer, de las que sí se pueden hacer, de cómo hacerlas, ¿verdad? Más fácil, más rápido, en mejor entendimiento con el sector público. Y creo que ese ha sido uno de los aportes que le he dado a la Cámara en los últimos años. En este andar, Shirley, digamos, entre el sector público al pasar al privado, uno generalmente tiene como, por decirlo de alguna forma, su vocación, o ya tienes un norte después de cierta cantidad de años de trayectoria profesional, uno sabe hacia dónde quiere ir o por dónde por lo menos quiere quedarse. Eh, Llámese por vocación, por gusto, por algo. Hay de aquí en adelante
decir, bueno, a mí me gusta esto, que seguir en el sector privado. En el sector privado uno tiene ciertas ventajas, también las tiene en el público, pero decir, bueno, yo por vocación o mi ruta trazada como profesional de trayecto de carrera profesional, me gustaría hacer, quedarme aquí, avanzar, cambiarme, siempre están las alternativas, pero ¿cómo usted se visualiza quizá un poco más adelante, por dónde está la vocación? Sí, bueno, yo me siento muy privilegiada de las oportunidades que la vida me ha dado y las que he ido construyendo con mucha disciplina, con estudio, con capacitación, con refrescamiento de conocimientos. Justo ahora todavía estoy estudiando, hace poco fui profesora universitaria. Entonces, todos esos elementos van sumando a mi vida y yo me siento muy privilegiada de las oportunidades que he tenido. Pero hubo un momento de mi vida en donde entendí que no todo puede ser tan estructurado y tan planificado. Hasta donde se pueda debe ser porque eso facilita las cosas. Pero en un momento de mi vida me llegó, yo tenía una aspiración muy fuerte. Recién habíamos ganado las elecciones, yo trabajaba en un partido político que ganó las elecciones en el año 2010 y íbamos a gobierno. Yo tenía una aspiración muy específica de un área de gobierno en el que quería desempeñarme y no se dio. Y por el contrario, me pidieron que asumiera un rol que fue la dirección de DINADECO, la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad. Eh, y, y yo, pues claro que me sentí triste en ese momento porque no se estaba cumpliendo mi expectativa o mi aspiración, pero me estaban pidiendo directamente, la presidenta de la República me dijo, Shirley, yo a usted la veo con un perfil que podría asumir esto, por favor, considérelo. Y bueno, entonces lo consideré y dije, voy adelante, aunque no sabía mucho. Aunque de desarrollo comunal lo conocí en mi casa porque mis papás y mi abuelo y mis tíos fueron, digamos, personas o han sido personas muy activas en la comunidad, en las asociaciones de desarrollo, en el comité de la Cruz Roja, en la iglesia, en la escuela. Entonces, a nosotras, a mis dos hermanas y a mí, nos han inculcado mucho esa importancia de la asociatividad y la importancia del trabajo comunal. Entonces, cuando me toca asumir la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, yo sin tener mucho contexto, pues lo asumí y me enamoré del trabajo en comunidad, porque además trabajábamos en comunidades urbanas, en comunidades rurales, en comunidades indígenas, en comunidades costeras, y uno encuentra en la pasión de los dirigentes comunales, en esa vocación, que son personas que están ahí sin retribución económica, probablemente con una gran limitación en términos de conocimientos y de estudios, pero lo único que tienen es vocación de ayudar en la comunidad. La verdad es que eso me dio no solo una lección de vida, de que hay que dejarse a veces también llevar por las oportunidades que se ponen de frente y aprovecharlas y ser agradecidas, pero ahí entendí el valor y el poder que tienen las comunidades organizadas de poder cambiar su entorno, mejorar su entorno y dar oportunidades de desarrollo y crecimiento. Y entonces eso me hizo un puente muy interesante ahora que estoy en turismo, que pasa por eso, por un fuerte componente de asociatividad, porque el turismo no lo hace una persona, ni una empresa, ni una institución, sino que es probablemente uno de los sectores más encadenados y con un ecosistema, digamos, de actores más grande bueno, en nuestro país y en cualquier país que desarrolle bien un modelo de desarrollo turístico inclusivo. Entonces, creo que esa lección de esos 4 años de trabajar en comunidad, de invertir en comunidades, de capacitar a dirigentes comunales, de incorporar gente joven, porque una de las cosas que vi en ese momento era que la edad promedio del dirigente comunal en aquellos años era más o menos como de 53 años, que es una edad muy productiva, pero que bueno, esa persona en al menos 10 años ya iba a querer estar retirado en su casa, cuidando a su familia, y entonces decíamos en aquel momento, ¿qué va a pasar con el desarrollo comunal? Entonces empezamos a generar un programa de creación de asociaciones de desarrollo de gente joven. Y cuando le dimos el instrumento y el poder a los jóvenes de organizarse, que asuman la responsabilidad, que no sea solo de exigirle a los papás, de exigirle a la comunidad, de exigirle a los políticos, de exigirle a los profesores las cosas, sino que se involucraran, empezaron a hacer obras maravillosas, construíamos skate parks y entonces ellos, que de los jóvenes muy dados a andar en esta cosa de las patinetas, muy perseguidos por las autoridades porque andan con la patineta en media calle y con
inseguridad y todo esto, pues entonces se organizaron en diferentes partes del país y se empezó a crear una moda de crear skateparks y nosotros desde Dinadeco se los financiábamos. Entonces fomentábamos el deporte, fomentábamos la creatividad. Entonces ese tipo de cosas definitivamente me marcaron la vida y me convencieron de que si yo puedo seguir aportando en cualquier espacio en donde la asociatividad, en donde crear comunidad sea el fundamento, yo voy a estar feliz y realizada. Qué excelente. Excelente, Shirley, porque definitivamente la organización nos permite precisamente llegar mucho más lejos. En algún momento tuvimos una invitada que nos dijo, oye, es que solo llegamos lejos, pero juntos llegamos más lejos. El poder de la asociatividad en los diferentes contextos, edades, grupos, por supuesto que llega a poder plasmar cuáles son esos intereses dentro de la comunidad y necesidades que pueden transformarse siempre y cuando trabajemos juntos. Entonces, qué bonito ese programa porque probablemente solucionaron muchos aspectos, digamos, organizacionales, de seguridad y también de derecho a la recreación, porque la recreación es un derecho, al final y al cabo. Entonces, qué lindo ese programa que tuvieron con los jóvenes y ojalá esto se pueda replicar en más países. Oye, ya llevas 7 años básicamente en el sector turístico y pues como nosotros decimos, quien viene al sector turístico se queda en el sector turístico, pero bueno, quería saber, Shirley, ¿cuál ha sido el mayor desafío que has tenido que enfrentar en la gestión del turismo a nivel nacional, incluso a nivel regional? Bueno, sin duda la pandemia. Yo creo que la pandemia se ha convertido en la respuesta obligada a esta pregunta de cualquier persona en cualquier sector, porque fue un reto para todos, un reto sanitario, un reto de aprender una nueva convivencia, y para las personas que lamentablemente perdieron familiares, amigos cercanos en ese proceso, un golpe de vida. Pero en el sector turístico, nosotros pasamos así, pero estábamos en lo más alto de un árbol y nos dejaron caer. El año 2020 se perfilaba como el año que íbamos a batir todos los récords en Costa Rica en términos de turismo. Estábamos creciendo por encima del resto de los sectores económicos, estábamos en el top de la reputación y de la buena imagen del país y nos perfilábamos de verdad a ser el año en el que nos íbamos a ganar todos los premios, íbamos a estar en todos los rankings. Y cuando llega la pandemia y se genera esa incertidumbre, ¿verdad? ¿Qué se podía hacer, qué no se podía hacer? Pero fue muy rápido el momento en el que se dijo, no, no se puede hacer nada. Entonces nos llegó, ya no estábamos en la temporada alta ni en la temporada baja, estábamos en la temporada cero. Cuando a nosotros nos dan la noticia de que cierran fronteras y que hay que repatriar a todos los turistas que teníamos en el país y traer a los costarricenses que estaban afuera para acá porque se cerraba el país, todos los empresarios decíamos, teníamos una doble preocupación, ¿qué va a pasar con nuestra salud? Porque todos teníamos el temor de enfermarnos, pero también, ¿qué va a pasar con el sector? ¿Qué va a pasar con la empresa? ¿Qué va a pasar con los trabajadores? Y además creíamos que esto era un tema de 2 meses, 3 meses, cuando pasaron 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18 meses cerrados. eh, es una cosa que de verdad había que lidiar con la ansiedad de las personas, con la depresión de los empresarios y de los trabajadores, porque hubo sectores que no se afectaron del todo, por ejemplo, digo yo, el agrícola. Bueno, la gente tenía que seguir comiendo, ¿verdad? El comercio, la gente tenía que seguir comprando, pero el turismo, que es el ocio, la recreación, fue de las primeras cosas. Uno, que por decisiones de restricción de movilidad ya no se podía desarrollar. Dos, porque si yo estoy frente a una incertidumbre como esta, claramente no voy a gastar en irme de una vacación, sino que voy a ahorrar para poder enfrentar los retos familiares o empresariales que eso tuviese. Entonces, esos meses fueron de mucha angustia, pero también de mucho despertar de esa solidaridad y esa asociatividad que hablábamos antes, porque aquí entendimos que aquí grandes, pequeños, rurales, urbanos, nacionales o internacionales, teníamos que ponernos todos en sintonía de ver cómo creábamos las condiciones
para que el turismo volviera, aunque fuera de manera paulatina. Entonces yo creo que eso puso a prueba el modelo de desarrollo turístico de Costa Rica, el modelo de asociatividad, la comprensión del impacto de un evento internacional hacia la actividad turística, la priorización, ¿verdad? O la importancia del sector y de la actividad económica en un país y además su priorización, que en aquel momento el ministro de Turismo que asumió en el momento de la pandemia, don Gustavo Segura, entendió perfectamente que aquí teníamos que arrancar el motor, porque además, arrancando el motor del turismo, aunque fuera paulatino, cuidándonos con restricciones y demás, íbamos a estar a la delantera de otros destinos que se iban a mantener cerrados. Entonces teníamos que jugarnos un chance y corrernos un riesgo. Y eso ha sido la actividad turística en el país, una actividad de personas visionarias, de empresarios visionarios y que han sido atrevidos. Pero yo diría que la pandemia nos hizo repensar todo, desde cómo trabajamos, cómo nos relacionamos con los colaboradores, cómo apreciamos el valor de, en nuestro caso, Costa Rica, que nuestro principal producto turístico es la naturaleza, cómo hasta el tema de la pandemia y el dejar de visitar los sitios naturales, se recompusieron ecosistemas. Entonces, qué maravilla, hasta después, cuando salimos de la pandemia, hasta teníamos un país más bonito, más regenerado naturalmente. Entonces, yo diría que esa etapa fue solo lecciones fuertes, importantes, pero que nos están moldeando para poder enfrentar los retos que tenemos hoy. Sí, yo también creo que la pandemia para todos los que trabajamos en el ámbito turístico fue desafíos de cómo salir adelante y sobrevivir. Personalmente, nosotros recién estábamos lanzando la plataforma de Real Travel, la lanzamos una semana antes que en Chile cerraran la frontera. Y fue, ¿cómo hacemos esto para adelante? Y yo creo que así a todos les pasó, todos tienen historias de cómo sobrevivir y sobrevivimos esa pandemia y te replanteaste las cosas para hacer las cosas diferentes. Así que eso es una tremenda lección. Ahora, por otro lado, usted representa bajo su dirección al gremio privado de la industria turística costarricense, pero también en cierta medida es la interlocutora entre los asociados, entre sus asociados y entre el sector público. ¿Cuál ha sido su enfoque o el mayor reto que ha tenido que enfrentar para poder articular ambos sectores con las políticas públicas turísticas que van marcando las directrices de navegación para desarrollar y posicionar a Costa Rica en la industria mundial? Porque tenemos claro que la industria turística por lo general no está de acuerdo con el gobierno y el gobierno por lo general tampoco está de acuerdo con los privados. Y eso es aquí y en cualquier otro lugar del mundo. Pero ¿cómo ha sorteado o ha podido ir navegando con estos ambos sectores? Porque al final usted es la interlocutora es el puente entre los dos puntos. Bueno, a mí me preceden muchos años, muchas décadas de un esfuerzo que han hecho los empresarios y el sector público, entendiéndose a la cabeza el ICT, ¿verdad? Y los ministros de turismo que han pasado por este sector, de crear las condiciones, de crear los instrumentos, de generar la confianza suficiente para que la relación público-privada sea muy fácil, sea muy fluida y sea sostenible, porque también puede ser que en un gobierno tengamos muy buena comunicación y al gobierno siguiente se caen los puentes de la comunicación. En Costa Rica no, creo que a mí me tocó, no fácil, pero digamos sí asumir un sector que ya había creado carreteras de comunicación muy sólidas y que la verdad es que facilitan, digamos, el entendimiento. Pero por supuesto que el entendimiento no es un tema que uno puede dar por sentado todos los días. Hay que construirlo y alimentarlo todos los días. Y el instrumento ahí eh, que yo utilizo, no solo para esto, sino para cualquier cosa en mi vida, es la generación de confianza. Hay que generar confianza del otro lado con quien usted va a hablar, a negociar y hasta para criticarlo, tiene que hacerlo no solo con respeto y con consideración por la otra persona, porque además yo como fui funcionaria pública, entonces
tengo la capacidad de poderme poner en los zapatos del funcionario público para que con empatía poder diferir y poder plantear las cosas en las que no estamos de acuerdo o en las que consideramos que hay formas diferentes de hacer las cosas. Entonces, yo diría que el rol de la Cámara, porque ya no es un rol solo mío, el rol de la Cámara es precisamente mantener ese equilibrio, mantener esa interlocución entre los intereses del sector privado, que deben de ser atendidos a través de política pública y decisiones políticas en el sector público para crear las condiciones de poder ser el destino turístico que somos. Hasta el momento ha funcionado así. Sí, como les digo, siempre hay retos, particularmente en el pasado reciente. Con este gobierno hemos tenido algunas diferencias, no necesariamente con el ICT, porque con don William como ministro de Turismo, él viene del sector empresarial, o sea, toda su carrera la desarrolló en el sector privado, entonces nos entiende muy bien, nos capta, nos sabe leer muy bien. Sin embargo, hay otros funcionarios públicos, porque además el sector turístico, como es tan encadenado, no depende solo del ICT para las cosas. Dependemos prácticamente de todo el aparato estatal, porque si no son carreteras es el agua, si no es la conectividad son los aeropuertos, si no son los gobiernos locales es el tema de la seguridad. Entonces, hemos encontrado que tal vez recientemente hay un reto de reforzarle a los funcionarios públicos la importancia de la actividad turística y el impacto que tienen las comunidades y la importancia de priorizarla. Y lo que de repente creemos que no hay en este momento es una priorización absoluta, aunque hay un entendimiento, porque como les digo, 40 años de estar construyendo esas bases de comunicación y de confianza, eso es lo que nos ha permitido llegar hasta aquí. Pero yo diría que si es desde mi punto de vista de la dirección ejecutiva, es un reto que hay que trabajar todos los días, pero generando confianza y con empatía y con educación, es muy fácil el entendimiento. Sí, por supuesto, y has dado en el clavo. Al final es muy importante poder crear esas relaciones humanas basadas en el respeto, basada también en en la asociatividad y entender que estamos trabajando bajo un mismo objetivo. Al final, al cabo, todos queremos lo mejor para el país, lo mejor para la economía, y es muy importante poder lograr entendernos y saber en el punto exacto en el que tenemos que ambas partes, tanto público como privada, poder manejar, digamos, esas relaciones públicas de la manera más óptima para poder llegar a una conclusión, porque al final todos hemos estado en espacios públicos, privados, suelen ser muy tensos, suelen ser difíciles de llevar, y qué importancia de las relaciones públicas en el marco de poder ir aprendiendo juntos para poder llegar a esos objetivos comunes eh, que al final tenemos que trazar, ¿no? Hablemos ahora, Shirley, del rol de la mujer en esos espacios de decisión. ¿Cree que hay suficiente participación femenina en los espacios de decisión turística en Costa Rica y en la región? Y también me gustaría saber qué barreras ha enfrentado y cómo las ha manejado. Sí, bueno, vamos a ver, como yo estoy enamorada de lo que hago, ¿verdad? En el sector turístico, yo diría que, que no existen tantas barreras como tal vez en otros sectores, en donde todavía son sectores o actividades muy masculinizadas o con sesgos muy presentes, que ponen barreras y que crean una serie de desigualdades y de asimetrías. El sector turístico, antes de pandemia, porque como les digo, la pandemia sirvió para todo, hasta para esto que les voy a contar. Antes de pandemia, la relación del empleo formal en el sector turístico era predominantemente masculino, con una participación bien alta femenina, pero nunca superior, nunca ni siquiera iguales. Después de la pandemia, algo sucedió y eso debería ser motivo de investigación, porque no sé si sucedió en todos los países, pero al menos en Costa Rica sí. Se destruyó mucha empresa pequeña y micro tuvo que cerrar, pero también conforme íbamos abriendo, se crearon muchas y nuevas empresas.
Y en ese resurgimiento empresarial, en esa fusión de iniciativas o en esos encadenamientos, resultó que al día de hoy la relación o la proporción entre hombres y mujeres que trabajan en turismo se invirtió, está a la inversa y son más mujeres las que trabajan de manera formal en el sector turístico que hombres. Cerca de 10,000 mujeres más están ocupando puestos de trabajo formales y estos puestos de trabajo formales son los que se visibilizan a través de una empresa o a través de una profesión y están visibles para el Estado porque pagan impuestos, porque contribuyen a la seguridad social, porque son visibles para el gobierno local. O sea, no son informales, porque una de las hipótesis que nosotros teníamos antes de la pandemia era que había más hombres formales en el sistema, pero que había mucho subregistro porque veíamos que, o sea, en la realidad, en la calle, veíamos muchas mujeres trabajando en el sector, pero que tal vez estaban informales o estaban en un subregistro. Pues ahora, pues pareciera ser o que se tomó la iniciativa por parte de las mujeres de crear empresa o de, digamos, formalizarse. Y la verdad es que eso nos llena de mucho orgullo, no porque queramos tener un sesgo a la inversa, sino porque esto es una lección y una evidencia de que el sector turístico es un sector amigable para que las mujeres puedan emprender o puedan trabajar. Y en puestos de decisión, a diferencia de otros sectores, Canatur, por ejemplo, ha tenido dos mujeres presidentas en tiempos recientes. Y en juntas directivas, esta junta directiva que tenemos actualmente es absolutamente paritaria. Entonces, hemos ido haciendo un esfuerzo. Claramente ha habido política pública que ha conducido a las organizaciones empresariales a que valoren la incorporación de mujeres, no una cuota por una cuota, sino a que se genere esa sensibilización y se valore el aporte que hacen las mujeres. Por ahí nosotros también trabajamos hace unos años, nosotros desde Canatur, con ONU Mujeres en un proyecto extraordinario que se llama Ganar, Ganar. El empoderamiento económico de las mujeres es un buen negocio y buscamos capacitar muchas mujeres en turismo para que se empoderaran y para que asumieran roles protagónicos. Y bueno, en el sector empresarial en general, ya uno va viendo, ¿verdad?, cómo las organizaciones empresariales o son dirigidas por mujeres. Por ejemplo, la Unión de Cámaras Empresariales en este momento tiene por primera vez una mujer presidenta después de eh, cantidades de años, no sé, más de 50 años de solo hombres dirigirla. Entonces, yo creo que el país ha dado pasos importantes. Tuvimos nuestra presidenta Laura Chinchilla, eh, tenemos un parlamento paritario en este momento. Entonces yo creo que Costa Rica, esa convicción, ¿verdad?, que es desde hace muchos años, de darle participación a la mujer, de autorizar el voto de la mujer, porque en algún momento las mujeres no votábamos. Todo ese tipo de decisiones han conducido a que se traslade al sector empresarial y seamos más sensibles a esas cosas y particularmente en el sector turístico. Yo veo una oportunidad extraordinaria, sobre todo por el tema del encadenamiento y las facilidades que hoy existen, de que las mujeres puedan emprender. Retos, claro que hay todavía muchos. El reto del cuidado, ¿verdad? De las personas que se tengan encargadas a las mujeres, el cuidado de sus hijos, el cuidado de papás cuando son adultos mayores, personas con alguna discapacidad. Entonces, el reto del cuidado para que las mujeres o los servicios de cuidado, las responsabilidades sobre el cuidado es, creo, una barrera que en este momento podría estar imposibilitando que muchas más mujeres puedan desarrollarse plenamente. Y otro que yo veo es el tema del acceso al financiamiento, que normalmente en los sistemas financieros pues requieren de garantías, de una serie de condiciones que tal vez las mujeres no tienen y que eso también pues frena un poco el emprendimiento. Pero más allá de esos dos retos que son estructurales y que no son exclusivos de Costa Rica ni del turismo, creemos que se han dado pasos muy importantes y nos sentimos orgullosos en Canatur de que muchas mujeres estén participando de la actividad. Sí. Hace pocos días atrás, quizá un par de semanas atrás, leía un informe, un reporte del Consejo Mundial de Viajes que efectivamente la industria en sí, tal como usted menciona, después de pandemia aumenta la participación formal
de las mujeres en la industria. Y hoy en día depende del continente, depende de zona geográfica, fluctúa entre el 54 y el 57% del rol de la mujer, digamos, formalmente dentro de la industria, y también fue creciendo en los cargos medios altos, tal como usted lo menciona. Y por otro lado, yo creo también que depende mucho del área o de la industria, digamos, del sector dentro de la industria. Yo me acuerdo cuando yo partí, mujeres en tecnología son muy pocas a nivel mundial liderando una empresa. Rondas de inversión me encontraba generalmente con una que no tiene nada que ver con turismo y el resto son hombres. Y hoy en día también em, voy viendo cada vez más mujeres. Así que algo pasó en la pandemia en que las mujeres se empoderaron y decidieron salir de su casa para seguir adelante. Ahora, hablemos de situaciones que no están esperadas. Yo creo que en todos los trabajos o en cada desafío donde uno enfrenta profesionalmente o en la vida misma también nos pasa, siempre tenemos situaciones que no están esperadas, que no son esperadas, no están contempladas, son cosas que no salen como las podemos tener planeadas o lo que comúnmente se denomina fracaso, que por lo menos para mí no son fracasos, son aprendizaje y es crecimiento personal. Y eso además demuestra que existen muchas fórmulas para hacer las cosas y no una única. ¿Alguna decisión en particular de usted en su trayectoria profesional que no salió como esperaba y que hoy ve como un aprendizaje clave que fue en su carrera? Y por otro lado también, ¿cómo se mantiene enfocada y motivada cuando las cosas no salen como está planeado o cuando ya uno está cansado y no tiene más fuerzas? Bueno, cosas que no salen como las planeamos, creo que todos los días, ¿verdad? Yo procuro en las mañanas hacer mi agenda, y cuando llego al final de la tarde me doy cuenta que no cumplí ni uno solo de los puntos porque tuve que ir resolviendo sobre la marcha muchas cosas. em, y entonces llega uno al viernes agobiado porque hizo mucho, pero de repente no lo que tenía en la lista, y entonces uno se presiona y uno cree que no fue productiva la semana. Pero en un sector como el nuestro, y ustedes que lo conocen bien, saben que los imprevistos están a la orden del día, a cualquier hora. Si no es porque salió un cocodrilo en una playa, fue porque se cerró la ruta 32, porque hay un derrumbe, o porque los controladores aéreos decidieron tomarse un descanso y entonces los aviones no pueden ingresar, o se le hizo un hueco a la pista del aeropuerto de Liberia, o de repente cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier cosa puede suceder. Y entonces creo que eso lo que le ha permitido al sector y sobre todo a Canatur, es una capacidad de reacción rápida, para poder atender las cosas, porque si intentamos aplicarle una metodología de valoración del riesgo de la situación para ver entonces cómo participativamente llegamos a una solución, pues no resolvemos nada. Entonces, yo creo que otro elemento que a nivel de Canatur, al menos a mí me ayuda mucho, es la confianza y la autonomía que mi junta directiva y mi presidente me permiten a mí, producto de la confianza. Volvemos al tema de la confianza. Yo tengo 7 años de estar ahí, pero podría tener 20, que si no genero confianza, pues no tendría las libertades, que no son libertades irrestrictas, sino que es, digamos, un ejercicio de autoridad delegado, para tomar decisiones, y eso pues facilita que podamos atenderlo. Pero de cosas que no salen bien, yo procuro, digamos, no ser tan, tan fuerte o tan dura conmigo misma, porque hay cosas que claramente están dentro de nuestras manos y otras que no. Particularmente en el sector turístico, la gran mayoría no están en nuestras manos. O sea, si cae un aguacero como los que han caído estos días y cierran los parques nacionales y no se puede ir a visitar, pero hay turistas que ya compraron la entrada y que no pudieron ingresar, bueno, ya eso se sale absolutamente de nuestras manos. Pero hay algunas cosas que al menos a mí me frustran un poco, que tienen que ver de nuevo con mi pasado, con mi vida pasada, que es en el sector público, que es cuando yo sé que hay cosas que se pueden hacer y no se hacen en el sector público porque no hay un entendimiento, porque no hay un sentido de urgencia, porque no se prioriza la actividad turística, y no solo digamos a nivel de
hablar particularmente del ICT, sino de la Asamblea Legislativa. Por ejemplo, un proyecto de ley para algo tan importante que quedó en evidencia que a Costa Rica le ha funcionado súper bien, que son los fines de semana largos, que esos son pequeñas mini vacaciones que ayudan a estimular la actividad turística en épocas que no son de temporada alta, que son, digamos, rompen con la estacionalidad. Hasta un 40% se ha demostrado que incrementan las ventas en sitios turísticos en esos fines de semana largos. Pues llevamos ya 3 años de esta administración y los diputados no han sido capaces de aprobar un proyecto para prorrogar lo que ya había. No es para crear nada nuevo, para prorrogar lo que ya había, que ya evidenció que le genera mucho beneficio a las pequeñas y medianas empresas turísticas. Eso no depende de Canatur. Y hemos estado insistentemente pidiéndole a los diputados, miren, esto es importante, esto sí, esto no, pero empiezan a influir opiniones, decisiones políticas, negociaciones y cosas, y entonces frustra un poco, pero bueno, digamos que yo no tengo permiso de frustrarme muchas horas al día, entonces me frustro un poquito y después de ahí busco volver a reiniciar, ¿verdad? El cassette, darle vuelta y arrancar, porque lo cierto es que hay mucha cosa que también sí puede estar sucediendo y que requiere de mi atención. Pero yo quiero, o sea, yo no recuerdo, salvo la pandemia, que de nuevo, esa es como la reina de las ocasiones en donde todo se salió de las manos de todo mundo. Nosotros todos los días enfrentamos retos de cosas que no salen, pero yo creo que el mayor reto está en cómo lo enfrentamos. Y por eso les digo, yo no me doy permiso a frustrarme mucho rato al día, porque la verdad es que hay muchas otras cosas que sí voy solucionando, aunque no estén en la lista, porque las de la lista se me quedan para el viernes. Pero bueno, lo cierto es que yo creo que es un tema de actitud, es un tema de tener un buen equipo. Mi equipo en Canatur, ustedes lo conocen, es un equipo pequeñito para un sector gigante, somos 7 personas y yo en la oficina, y con ellos pues nos distribuimos funciones y buscamos tener, así que cuando yo me frustro, el resto del equipo no y sigamos trabajando, pero yo diría que retos como esos no salen todos los días y aquí el tema es en cómo lo enfrentamos. Importantísimo esa parte de también tener un equipo bien consolidado que pueda apoyarte con ese enorme reto que es apoyar al sector turístico. Oye, viajemos en el tiempo, ¿te parece, Shirley? Y pensemos en una Costa Rica futura, ya que estamos hablando de esto. Quizás en unos 5 o 10 años, ¿qué sueños le gustaría ver concretados en el turismo de Costa Rica futuro? Uy, bueno, este, son muchos, ¿verdad? Muchos muy nuevos y muchos que se mantenga lo que tenemos, ¿verdad? Que sea como una combinación de cosas porque nos sentimos muy orgullosos los costarricenses y sobre todo en el sector de las cosas que hemos hecho. Pero yo creo que en términos generales yo podría decir que a 5, a 10, 15, 20 o 100 años, em, nosotros todos los costarricenses deberíamos soñar, no solo los que estamos en el sector turístico, que sigamos siendo un referente. Eso nos genera identidad, eso nos genera comunidad, eso nos genera orgullo nacional. Y yo creo que eso el costarricense no lo puede perder porque además forma parte de nuestro atractivo turístico. El pura vida del costarricense, básicamente lo que es la forma de ser y la forma de sentirse orgulloso de ser lo que somos. ¿Y qué es lo que somos? Bueno, somos un país de gente buena, de gente cariñosa, de gente decente, trabajadora, que ama profundamente la naturaleza, la cuida, la preserva, pero además la comparte con el mundo entero de una manera sostenible. Y yo creo que esos valores no podemos perderlos y seguir siendo referentes de un modelo de turismo sostenible que ha sido exitoso en el mundo. Yo creo que debería ser como la mayor aspiración que podamos tener, pero a esto le sumaría otras cosas que lo hemos venido hablando a lo largo de esta entrevista. Uno, que sigamos siendo un sector que le dé oportunidades a las mujeres y a los jóvenes, de ser, de hacer, de emprender, de ganarse la vida de manera digna, decente, de poder generar empleo que le dé oportunidades a otras personas. Yo creo que eso también esa solidaridad es muy costarricense y que además se ve muy bien reflejada y muy bien, digamos, desarrollada
a nivel de Costa Rica. Entonces yo aspiro a que sigamos siendo esa sociedad que comparte, que es empática, que es solidaria, y además sumarle dos temas adicionales, ¿verdad? No es solo la Costa Rica, ¿verdad? Y el ser costarricense, las oportunidades que se generan, sino y que forman parte de nuestro modelo de desarrollo turístico, dos pilares adicionales, además del de la sostenibilidad, es que sigamos siendo muy innovadores para no perder ese posicionamiento, y que seamos muy inclusivos, porque en el tema de la inclusión, ustedes bien saben que Costa Rica ha venido y el sector turístico ha venido haciendo esfuerzos importantes, para incorporar todas estas dimensiones de la sostenibilidad, que el turismo sea sostenible para nuestras comunidades, para las empresas, para las personas, y que sigamos siendo innovadores, que sigamos siendo muy, muy digitales, porque ahora ya no hay opción de negociar, de decir, no, nosotros nos vamos a quedar siendo un oasis desconectado. No, todo lo contrario, tenemos que seguir siendo oasis, pero muy conectado. Y yo creo que ese tema es una de los retos más grandes que tenemos hacia adelante. Cómo lo que somos y lo que nos ha hecho exitosos y lo que nos hace sentirnos orgullosos como costarricenses, podemos proyectarlo hacia el futuro para que siga siendo, pero que siga siendo mejor. Bueno, ¿cómo se hace mejor? Con innovación, con tecnología, con innovación, con mucho trabajo colaborativo. Yo creo que esa es como la mayor aspiración que podríamos tener. Sí, yo creo también que lo que Catherine decía adelante, que otra entrevistada también nos decía, o sea, uno juntos, o sea, solo avanza, pero juntos uno va construyendo, en colaboración se va construyendo y se va construyendo finalmente cómo quieres poner en valor tu territorio, cómo lo quieres Ujú, mostrar, bueno, en este caso, o qué tecnología o con qué mensaje. Yo creo que eso es lo más importante, trabajar en colaboración y llegar a un punto en común acuerdo, más que ir velando por los intereses de cada uno. Ahora, Shirley, a todas las personas que nos escuchan, ¿qué mensaje le gustaría dejarle a estas personas, especialmente a aquellas que están construyendo este camino en la industria turística, pero también en cualquier sector de liderazgo? ¿Qué mensaje le gustaría poder dejar? bueno, tal vez suena un poco trillado, pero que el poder que tenemos cada una de las personas, tenemos que juntarlo con el poder de cada uno para seguir haciendo una Costa Rica de una sociedad valiosa, que seamos valiosos para nosotros y que seamos valiosos para el mundo, que podamos seguir sintiéndonos orgullosos de cómo nos ven hacia afuera, que sigamos siendo este oasis de paz, porque yo creo que además, no solo en el turismo, sino que el país, em, ustedes han visto que de repente estamos empezando a ver síntomas de deterioro de ese país de paz que hemos sido, de ese país de sana convivencia, y yo creo que desde turismo podemos hacer mucho para conservar esa paz social, esa paz ambiental, esa oportunidad de crecimiento y de negocios, y que sepan que ese es el compromiso de Canatur, ¿verdad? Seguir procurando que el empresariado turístico siga siendo un tejido empresarial, socialmente responsable, que se involucre en el desarrollo de las comunidades, que genere impactos positivos, pero también todos los costarricenses tenemos que ponernos la camiseta de poder contribuir en ese objetivo, y todos los turistas que vengan de afuera aspiramos a que compartan esos valores con nosotros. Un turista que no comparte esos valores con nosotros no debería ser un turista que nosotros querramos atraer. La gente, y por la inversión que hemos hecho en el país, no hay una inversión económica, sino una inversión social de muchas generaciones, creo que estamos en el derecho de poder escoger quién nos viene a visitar, y el que nos viene a visitar debe de compartir estos valores de sostenibilidad, de conservación, de sana convivencia, y yo creo que eso es lo que nos va a seguir proyectando hacia el mundo, porque el turismo nunca se va a acabar, es una necesidad. Yo creo que lo decía Catherine más temprano, es un derecho humano, es una necesidad humana el poder recrearse, el poder salir a ver nuevas experiencias, vivir nuevas experiencias y ver países diferentes, y Costa Rica tiene que seguir siendo ese país que ofrece todo eso, pero además una experiencia que los marque para toda la vida. Y yo creo que todas las personas que nos escuchan en este momento, estén en turismo o no, es importante que valoren
lo que el turismo puede aportarle a prácticamente todas las actividades económicas y prácticamente a todas las comunidades del país, y que entendamos que el turismo tenemos que cuidarlo, tenemos que cuidar el país, pero tenemos que cuidar el turismo, y que el turismo le puede seguir generando mucho rédito y mucho beneficio a nuestro país, y que muchas mujeres puedan entrar y que muchos jóvenes también puedan ver en el turismo mucha oportunidad. Yo participo en un programa de orientación vocacional en colegios técnicos, y voy y les hablo de lo que es Costa Rica para que se sientan tan orgullosos, no solo orgullosos por ser costarricenses, sino también de lo que podrían hacer en turismo. Y he estado viendo, sobre todo en zonas costeras, mucho interés de mucha gente jóvenes, que hay que darles oportunidades de crecimiento, porque si no, hay otras actividades que no son para nada recomendables, que están ganando terreno en nuestros jóvenes, y yo creo que es un instrumento de paz, de bien y de desarrollo, y que ojalá todas las personas podamos tener esa misma conciencia. Excelente, Shirley. Gracias por ese poderoso mensaje. Así hemos llegado al final de este episodio de Turismo con Voz de Mujer. Y la verdad no podríamos estar más agradecidas por la conversación que acabamos de compartir con vos, Shirley. Tu experiencia, tu claridad con ese compromiso con el desarrollo turístico sostenible en Costa Rica nos deja muchas reflexiones y aprendizaje, y yo me quedo en especial con una: las oportunidades se construyen. Lo has hecho a través de los inicios de tu carrera y lo sigues promoviendo a través del desarrollo comunitario. Sí. Además, también Shirley nos recuerda que el liderazgo, tal como dice Catherine, se construye. Se construye con convicción, con un trabajo colaborativo, que era lo que estábamos hablando, se construye empoderándonos nosotros las mujeres, cosa que a veces, muchas veces cuesta, y nos en el fondo, hay un término para autosabotearse, de decir, no, en realidad no soy capaz, pero sí, las mujeres somos capaces, por eso tenemos que tener la convicción de que sí podemos. Y también, Shirley, nos recordaste que con valentía siempre vamos a poder enfrentar todos los desafíos. Escuchar su visión sobre el turismo como motor de bienestar, equidad, también de innovación, nos inspira y va a inspirar a toda la gente que nos escucha a seguir apostando por un sector mucho más humano, inclusivo, resiliente. Así que un millón de gracias, Shirley, por su voz, por contar su trayectoria, por abrir este camino para tantas mujeres que vienen detrás. No, la agradecida soy Así es. yo, Catherine y Marta, por esta oportunidad, por sacarme de mi lista de cosas que tengo que hacer hoy, y dedicarle este rato a hacer esta reflexión, porque de repente nos metemos tanto en el día a día que pierde uno a veces el contexto de por qué está aquí, de por qué le dedicamos tanto tiempo a una actividad, a un trabajo. Y que esta conversación les puedo decir que me ha ayudado no solo a reafirmar mi compromiso y mi vocación con este sector, sino a renovar ese ánimo de la oportunidad que las mujeres tenemos de poder hacer cosas importantes, y por eso les quiero agradecer este espacio. No paren, traigan muchas mujeres que puedan compartir muchas experiencias, porque yo creo que eso nos ayuda a todas. Esta es la mejor forma de ayudarle a las mujeres a que vean en diferentes ejemplos de diferentes sectores que hay oportunidades para las mujeres y que somos valiosas, y que lo que ocupamos son pequeños estímulos, porque la verdad es que la fuerza interior la tenemos todas para poder salir adelante. Entonces, bueno, yo quiero felicitarlas por este espacio con Voz de Mujer, porque la verdad es que creo que le va a ayudar a muchas personas, y estas plataformas digitales además ahora facilitan todo, y que pueda llegar a muchas más personas en el país y fuera del país. Gracias, Shirley, y sobre todo gracias a cada persona que nos escucha. Gracias por acompañarnos en esta comunidad que además crece con cada historia compartida. Nos encontramos en el próximo episodio de Turismo con Voz de Mujer, porque las mujeres seguimos transformando el turismo con voz propia y con propósito. Chao. Este espacio es posible gracias al patrocinio de Real Travel, una plataforma comprometida con la transformación del turismo.